Señales de que vas por el camino correcto hacia tu sanación emocional. Soy María, soy psicóloga y también soy coach certificada por ICF, y en el vídeo de hoy quiero hablar sobre algo que me preguntáis mucho como suscriptores y también algunas personas que no están aún suscritas al canal, y no es otra cosa que la sanación emocional. Para aquellos que lleváis tiempo acompañándome a través de este canal, del canal de Adán Cara, sabéis que no solamente me dedico como psicóloga y también como coach a acompañar a otras personas en su camino de sanación, sino que yo hace unos años sané profundamente mis heridas de la infancia y mi pasado. Entonces he reunido una serie de señales que he visto no solamente en mi formación, sino también en mi experiencia personal y en la experiencia de mis pacientes, que se repiten y que son básicos a la hora de identificar cómo es esta sanación emocional y si vamos por el buen camino. Así que, bueno, si todavía no estás suscrita o suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo y comienzo a indicarte estas señales. La primera y la más importante quizá es empezar a sentir una paz interior muy profunda. Para aquellas personas que habéis sufrido en vuestra infancia, en vuestra adolescencia, o quizá habéis tenido una infancia y una adolescencia muy bonita, pero has pasado algún acontecimiento en vuestra adultez traumático, algo que os ha impactado y algo que no podéis superar. Al final, cuando una persona tiene una herida, comprende la sensación con la que vive día a día. Es una sensación de que sigues adelante, y aquí hablo por voz propia, ¿no? Sigues adelante, pero siempre hay algo que te causa mucho dolor. Digamos que el ser humano está construido para poder seguir adelante, para sobrevivir, pero tiene algo que le pesa, algo que no le deja avanzar, algo que le hace sufrir, algo que le hace llorar. Y aunque de forma externa, cuando va al trabajo, cuando se comunica con amigos, cuando está en un evento social, aparenta normalidad, en el interior de su casa, en el interior de su ser, siente una tristeza y una pena muy profunda. Hay algo que no te deja estar tranquilo o tranquila, hay algo que te pone constantemente nervioso o nerviosa, y eso hace que realmente no estés disfrutando y viviendo tu vida al 100%. En el momento que se comienza una sanación emocional y esa sanación emocional está siendo efectiva, comienzas a sentirte en paz contigo misma o contigo mismo. Y una vez que esa sanación se completa, a pesar de que es un trabajo que se hace de por vida, empiezas a sentir una paz que nunca habías sentido. Yo he tenido varios momentos claves en los que he sentido que conectaba con una paz que no conocía y que por fin estaba tranquila, que podía estar conmigo misma sin tener ese recurrente pensamiento, ese sentimiento, y que al final conectaba simplemente con el silencio y con la paz. Con lo cual, la primera señal es sentir que estás en paz, sentir que puedes estar solo o sola y que te encuentras bien y que te encuentras tranquilo o tranquila. Otra señal también bastante importante de que tu sanación emocional está empezando a ir por el camino correcto o está ya muy avanzada es poder expresar y validar tus emociones. Yo, por ejemplo, y os quiero hablar en este vídeo de algo muy personal, aunque he visto muchos casos de personas que están o han sanado las heridas de su infancia, hay emociones que nos negamos. Digamos que las emociones que están catalogadas como positivas, como la alegría, el optimismo, la sorpresa, el asombro, todo esto son emociones que son fáciles de conectar. Sin embargo, hay personas que rechazan estas emociones o que rechazan emociones negativas como la rabia, como la ira, como la tristeza. En mi caso, personalmente, y no fue en un proceso de psicología, sino una vez ya sanada las heridas de la infancia, gestionando un proceso de coaching, fui consciente de que había una emoción que no me validaba a mí y que me era muy difícil validar en el resto de personas. Y esa emoción era la tristeza. Durante mi infancia y durante mi adolescencia había identificado que no podía estar triste, ¿no? Era como si hubiera bloqueado ese sentimiento porque, bueno, pues gran parte del tiempo me dedicaba a sobrevivir,
en una situación muy huérfana de amor y entonces, aunque no fui consciente en su momento, hice como una especie de pacto conmigo misma de que disfrutaría aquellos pequeños momentos donde pudiera ser niña, aunque no fuera en casa, sino quizá en el colegio o en los momentos en los que estaba con mis amigas y disfrutaría. Con el tiempo crecí y no fui consciente de que no era capaz de validarme en mí misma estar triste. No me consentía, pasara lo que pasara, conectar con la tristeza. Si lloraba era algo muy puntual, muy en solitario, y lo peor de todo es que tampoco validaba la tristeza en los demás. Y cuando te dedicas a ser psicóloga y coach, pues esto empieza a ser algo difícil, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, fui consciente en un proceso de coaching que no fue durante la terapia, y a partir de ahí comencé un siguiente grado dentro de esa sanación emocional, y fue a validar emociones que no consentía en mí misma. En mi caso era la tristeza, pero he vivido con pacientes que no toleran la ira, que no toleran la rabia, que no toleran el enfado, o muchas veces incluso que no toleran el optimismo o la alegría. Con lo cual, otra parte de que estás avanzando en tu sanación emocional, primero ser consciente, porque como os he puesto en mi ejemplo, yo era totalmente inconsciente de que no me validaba la tristeza a mí misma, y después, una vez que eres consciente, trabajar para, primero, detectar cuál es el origen de esa no validación, no expresión, y después, bueno, pues a través de un trabajo terapéutico o un proceso de coaching, aprender a tolerar esa emoción, a validarla. Hoy en día, para mí la tristeza es como una emoción más, quizá incluso más que las demás, porque le presto más atención y me la permito sentir a mí misma, y permito también que los demás expresen su tristeza, y me siento cómoda, porque lo que sentía era incomodidad cuando los demás expresaban esa emoción que no me validaba en mí misma. Y esto está muy ligado a la tercera señal. Cuando estás en el camino correcto de la sanación emocional, te das cuenta de que este camino no es un camino lineal. Hay personas que muchas veces llegan a mi consulta y creen que por una infancia muy difícil, no sé, 30, 40, incluso 50 años de dolor, de insatisfacción, de guardar emociones, de no sanar heridas, se puede solucionar en 1 o 2 consultas, y esto obviamente es muy difícil. También pasa que, bueno, pues después de un proceso o de varios procesos psicológicos, las personas van subiendo y bajando. Hay momentos en los que vemos que va todo bien, vemos que, bueno, pues como que sentimos que ese avance va hacia arriba, y después, de repente, por algún acontecimiento, porque recordamos algo que habíamos bloqueado, ese sentimiento de que vamos bien cae hacia abajo y conectamos de nuevo con el dolor, con el sufrimiento, con la herida. Sanar no es un camino lineal, no va hacia arriba, no hay un camino marcado único. Cada una de las personas tienen un único camino, el suyo, porque tuvieron vivencias distintas, porque vivieron experiencias de forma diferente, incluso en una misma familia, con el mismo padre, con la misma madre, con las mismas experiencias. Los hijos salen con sentimientos, sensaciones y dolores totalmente diferentes. Por eso somos personas diferentes viviendo circunstancias que parecen iguales, pero no lo son. Con lo cual, a pesar de que ese dolor puede ser común, podemos tener heridas de la infancia, el abandono, el rechazo, y muchos de vosotros incluso en los vídeos me pedís tips. Tiene que ser algo muy personal, porque lo que yo he vivido y que comparto abiertamente en las redes no es lo que has vivido tú, y para ello necesitamos entender cuál fue tu ambiente, cómo es tu personalidad, qué necesitas sanar, y a partir de ahí comenzar el camino de la sanación, que, como os digo, ni es el mismo camino para todos, ni es un camino lineal. Hay veces que incluso yo ahora mismo, o con otras personas con las que, bueno, hemos llegado a un nivel de sanación, que, como os decía en otros vídeos, donde esa herida ha cicatrizado, ya no duele, recuerdas, pero ya no duele. Sí que puede haber circunstancias nuevas con las que vuelves a conectar con esas heridas, y ese camino puede ser que haya un bajón para volver a subir. Lo importante, y esto queda con la siguiente señal, es sentir que puedes pedir apoyo y ayuda. Apoyo a las personas a las que quieres, en las que puedes confiar, cómo te sientes, con qué estás conectando, cuál es tu situación actual. Puedes comentar tus sentimientos, tus pensamientos, y obviamente apoyo también profesional. Cuando eres libre para poder ir al psicólogo y lo identificas como una persona que te va a acompañar,
o a un coach para que te ayude en tu proceso de avance, o incluso a un psiquiatra porque va a medicarte en un momento en el que lo necesitas, cuando eso para ti es algo normal, como ir al médico si te duele la cabeza, al dentista si tienes un problema dental o al podólogo si tienes un problema en el pie. Cuando normalizas pedir ayuda para gestionar tus emociones, es un paso de que existe esa sanación emocional y que vas por el camino correcto. Y aprovechando esta señal, te digo no solamente que puedes suscribirte a este canal donde vas a recibir todos los días mucha información en vídeos como este de unos 15 minutos y otros más cortitos que son generales, son de concienciación, pero que te pueden despertar esa intención de buscar ayuda. Y también tienes mi página web www.adankara.com con el mismo nombre del canal y que te dejo en la descripción del vídeo, donde puedes agendar una primera sesión de valoración de 20 minutos, donde voy a escucharte, voy a escuchar tu historia, voy a escuchar qué necesitas y a partir de ahí podemos planificar un proceso de psicología o de coaching personalizado para ti, en el que pueda acompañarte con mi experiencia profesional y con mi formación profesional, pero también con mi experiencia personal. Y para terminar, que se nos está acabando el vídeo, tendríamos algunas señales más. Las personas, por ejemplo, que van en un camino correcto hacia la sanación, son personas que han aprendido a poner límites. Han aprendido a decirse así a sí mismas, aunque sea incómodo decir que no a otras personas. Y esto, aunque muchas veces también parece una señal, se habla mucho de poner límites, de la red flag, es algo que, se considera una señal cuando pones los límites y no te sientes culpable por ponerlos. Es otra señal inequívoca de que vas por el camino de la sanación correcta. Y para finalizar, y esto siempre sabéis que dejo para el final aquellos que me parecen importantes, aunque aquí me lo parecen todos realmente, también las personas que van por un camino de sanación correcto, emocional, han aprendido a aceptar sus errores, han aprendido a soltar el perfeccionismo, a soltar el control, a aceptar que los fallos son parte del aprendizaje, porque han aprendido a quererse, han mejorado su autoestima, han mejorado su amor propio, han soltado aquello que no les pertenecía, desde el cariño, desde la empatía, desde la comprensión, entendiendo que aquella persona, aquel evento o aquella situación que nos hizo daño, quizá no hubiera una mala intención por detrás, pero que sí causó el daño y son valientes para sanarlos. Y también para aceptar sin dolor que la persona que lo causó posiblemente fuera excesivamente inconsciente y que aunque intentara hacerlo lo mejor posible, no tuvo las herramientas, los medios o la valentía para sanar quizás simplemente un patrón familiar. Así que sin más, espero que este vídeo te haya inspirado, que te haya podido identificar esas señales y también, como os digo siempre, estos vídeos son generales. No os lo toméis como algo personal, como un autodiagnóstico. Las herramientas, los recursos que puedes hacer en este camino de sanación realmente se hace de forma específica. El trabajo, como es mi caso, como psicóloga o como coach, se hace de forma muy específica con el paciente, entendiendo sus vivencias, extendiendo su estilo de vida, y no siempre es sencillo poder en un vídeo de forma general dar todas las herramientas o todas las señales. Realmente es un vídeo para que tomes conciencia, es un vídeo para que tomes acción y vayas por fin al psicólogo, agendes esa primera sesión de valoración para comenzar un proceso de coaching, para comenzar un proceso psicológico, y también es un momento para entender que la sanación, hay una llamada a la esperanza, la sanación es posible. Hay muchas personas que, a pesar de que es difícil, se han enfrentado a sanar su pasado, hoy en día son mucho más felices, el cambio les permitió ser libres para ser ellos mismos o ellas mismas. Yo soy un ejemplo junto a ellos de que es posible, de que te cambia la vida, de que la felicidad existe y de que puedes conseguir, a pesar de las dificultades y del dolor, ser libre para ser quien decidas ser. Con este bonito mensaje me despido por hoy y nos vemos en el vídeo de mañana. Que tengan feliz tarde. Chao.